Vamos a la palabra de Dios, ¿qué les parece? También están desde la pandemia prácticamente regresando y hay varios hermanos que están regresando. Ahora que ya fuimos algunos vacunados, pues ya estamos más tranquilos. Estaba escuchando que ya, no sé si hoy o mañana, inician en el Distrito Federal con las personas de 50 a 59, así que ahí va avanzando el proceso. Pero nosotros nos cuidamos y cumplimos con las normas que nos han señalado para protegernos, y también confiamos en nuestro Dios, pero no nos descuidamos. Tenemos que ser prudentes y confiar en nuestro Dios. En Él está nuestra fuerte confianza. Bien, hemos estado hablando en estos últimos días, tanto los miércoles como domingos, sobre la fe del cristiano. Y hoy quiero compartir con ustedes sobre la fe y la duda. La fe y la duda. Hace 8 días hablamos sobre la fe y las tentaciones, y el domingo anterior sobre la fe y el compromiso como cristianos que tenemos. Pero hoy quiero tocar este tema porque es algo muy relevante en nuestra vida. Nuestra fe es preciosa. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra fe es algo maravilloso y nuestra fe influye en todo lo que hacemos. De hecho, la Escritura dice que vivimos por fe. Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17 dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo vivirá por fe. O en otras palabras, siempre se sostiene por la fe en el Señor. ¿Y cuántos dicen qué bueno que tenemos fe? Tenemos alguien en quien confiar. Fe significa confiar en alguien. Y nosotros confiamos en nuestro Señor Jesucristo. Así que Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, hay 2 tipos de fe. Una fe natural, que todo ser humano posee, pero aquí estamos hablando de la fe en una persona que se llama Jesucristo, en nuestro Dios. Y mucha gente tiene fe en forma natural, pero hay una fe que es diferente porque es basada en la palabra de Dios. Pero la duda muchas veces nos ataca, nos corroe, valga la expresión, por dentro, y nos hace muchas veces deslizarnos también. Mira, la palabra duda significa vacilar, fluctuar, titubear, cuestionar, etcétera, entre otras cosas. Y el antónimo, o sea, lo contrario a la duda, es fe, creer, confiar. Así que muchas veces en nuestra vida tenemos una mezcla entre fe y duda, porque yo escucho a veces que decimos, sí creo, pero ese pero ya lleva implícito que hay alguna pequeña duda o muy grande duda. ¿Por qué dudamos de la fe? Mira, somos muy influenciables por diversas causas. A veces somos muy fácil, además, de ser influenciados. El apóstol Santiago
que es Jacobo. Jacobo se traduce a Santiago, el hermano del Señor Jesucristo. Fue un incrédulo del Señor, ¿te acuerdas? Sus hermanos no creían en él. Y era algo tremendo que su familia, sus hermanos no creyeran en él, pero al final ellos se convirtieron. Y Santiago escribe esto en su carta de Santiago, capítulo 1. Ahí se identifica ya como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y versículo 2 dice: hermanos míos. ¿A quién le está hablando? A los hermanos en Cristo. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y esto de las pruebas, como que no nos gusta mucho escucharlo. Y quisiéramos una vida sin ningún problema, pero eso es imposible. Es más, es necesaria la prueba de nuestra fe. Mira, la Escritura dice que el oro, para refinarlo y sacarle todas las impurezas, tiene que pasar ¿por dónde? Por una prueba. Se mete a unas temperaturas muy altas, de tal manera que todas las impurezas salen, son sacadas, y entonces queda un oro refinado de un alto quilataje. La Biblia dice que nuestra fe es más preciosa que el oro, y aún que mucho oro refinado de alto quilataje. Así que es necesaria las pruebas para ver cómo está nuestra fe. Versículo 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿A quién hay que pedirle? A Dios, nuestro Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, le será dada. ¿Cuántos aquí necesitan un poco más de sabiduría? Yo necesito muchísimo más de sabiduría. Bueno, no nos está pidiendo que hagamos algo que no podamos hacer. Solo que que confiemos en Dios y le pidamos a Dios. Cuando un niño tiene hambre, ¿a quién se acerca? A sus papás. Y le dice: tengo hambre. ¿Y qué hacen los papás? Le dan de comer. Es más, Jesús dijo que si nosotros, siendo malos, sabemos dar ¿qué? Buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial. Fíjate, nos da el Espíritu Santo, pero también nos da ¿qué? Sabiduría. Así que si no tenemos sabiduría, es porque no pedimos, porque estamos conformes con nuestra condición a veces de falta de sabiduría. Yo muchas veces me encuentro con decisiones que tomé y digo: me faltó mucha sabiduría. Yo sé que tú no, tú eres muy certero y muy prudente y todo, pero yo me encuentro seguido con: me faltó sabiduría al hablar ciertas cosas, al decir ciertas cosas, al preguntar ciertas cosas, al hacer ciertas cosas. Por eso una de las cosas, recuerdo un hermano que ya falleció, el hermano Pablo Hunter,
una de las veces que tuve oportunidad de estar frente a él, decía, sabiduría, pidan sabiduría a Dios. Y ya él era un hombre pues bastante mayor. Así que hermanos, ¿qué debemos pedir? Sabiduría. Jóvenes, qué bueno que los jóvenes desde su temprana edad estuvieran recibiendo sabiduría de Dios. ¿Se acuerdan? Daniel y sus amigos fueron encontrados como 10 veces mejor que todos los demás jóvenes, porque se acercaron a Dios a buscar la sabiduría de Dios. Y el asunto aquí es que la Escritura nos dice que Dios nos la da abundantemente y sin reproche. Versículo 6, aquí está el punto donde estoy trabajando. Pero pida como con fe, con confianza, como veíamos, no dudando nada. La redundancia pareciera innecesaria, pero es muy necesaria. ¿No qué? No dudando nada, porque si estamos, Señor, dame sabiduría, pero pienso que puedo hacer esto, le puedo buscar por aquí, le puedo buscar. Ya estás dudando en que lo que Dios te va a dar de sabiduría para tomar decisiones y vivir no es suficiente y no es lo mejor, o no te la va a dar. Pero es muy claro que si la pedimos, Él ¿qué? Nos la da. ¿Cuántos toman decisiones aquí? Todos. ¿No sería bueno antes de tomar las decisiones decirle, Señor, yo pienso esto que está bien, pero dame sabiduría? Quiero hacer las cosas bien, conforme a lo que dice tu palabra, porque todo lo que Dios nos da de instrucciones para tomar decisiones es la mejor manera. Tendrá los mejores resultados. Muchas veces nuestras decisiones traen resultados de la carne, de nuestro propio corazón, pero los resultados de Dios siempre son muchísimo mejor. Así que pida con fe, no dudando. Si te fijas, aquí está la fe y la duda. Porque el que duda es como las olas del mar, dice, que es arrastrada por el viento y echada de una parte para otro lado. Así que cuando tomamos decisiones por nuestra propia cuenta, en nuestra propia prudencia, podemos estar en este contexto de las olas que son, te vas para, damos bandazos, valga la expresión, y de repente decimos es por aquí, después es por acá, porque no buscamos el consejo de Dios, la dirección de Dios. ¿Cómo son las olas? ¿Alguien ha ido al mar? Mira, de repente están muy suavecitas, pero siempre en movimiento. De repente muy fuertes. Y cambian las corrientes. Como cambia el viento, de repente pegan de un lado y pegan de otro. Es un cambio constante. El mar nunca está quieto. Digo, hay excepciones donde hay como ensenadas y hay lugares protegidos donde parece una lagunita. Pero en general el mar abierto nunca está quieto. Y así es aquel que no busca la sabiduría de Dios. Anda de aquí para allá y pues nunca ve resultados buenos en su vida. Ahora, Jesús dijo que si tuviéramos fe como ¿qué? Un grano de mostaza. Así que también la duda no la podemos calificar de poquita duda o mediana duda o mucha duda. El que duda, duda. El que tiene fe, tiene fe.
Si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías, ya conocen el pasaje, decir a esta montaña, muévete y se movería. Como humanos dudamos, pero si ponemos a Jesús en el centro de nuestra vida, Él nos mantendrá firmes para buscar la sabiduría de Dios. Si no, seremos como las olas del mar, siempre en movimiento, yendo y viniendo. Muchos cristianos así se la pasan hoy en día, buscando por todos lados. Diga, aquí está todo el consejo de Dios. El salmista dice, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿En quién debemos confiar de todo nuestro corazón? En nuestro Dios Todopoderoso. No en nuestra propia prudencia. Así que el carácter cristiano debe afirmarse en la confianza, en la fe de nuestro Señor para no resbalarnos tan seguido. Mira, el salmista Asaf, creo que es el Salmo 74, dice, por poco se deslizan mis pies porque tuve envidia. Ahora, ¿la envidia es una actitud de fe? Diga, no. Dice, viendo la prosperidad de los impíos, como ellos no tienen congojas, traen grandes carros, se van a comer de vacaciones al lugar que quieren y no tienen aparentemente problemas. Dice, los ojos se les saltan de gordura, o sea, no pasan necesidades materiales y hambres. Y el salmista dice, hasta que entrando en el santuario, o sea, a la presencia de Dios, a buscar el consejo de Dios, la sabiduría de Dios, dice, comprendí el fin de ellos. Dice, ellos serán destruidos. Y yo siempre estoy delante de ti. Tú me bendices, tú me provees, tú me cuidas, tú no me dejas nunca. Y además estaré contigo por toda la eternidad. Dice, entonces cuando entendí esa gran diferencia, me vi cómo estaba actuando. Fíjate, ahí dice, era como una bestia delante de ti. ¡Wow! Diga, wow. ¿Cuántas veces estaremos en esa condición? Digo, suena fuerte, pero ¿ustedes conocen las mulas y los machos? Cuando uno trabaja con estos animales, son bien tercos. Hay hasta dichos mexicanos que dice, cuando la mula dice no paso, no pasa. Yo llegué a trabajar con mulas y machos en el arado. Y a veces para hacerlos que dieran la vuelta en el surco, valga, no sé si conozcas ese término, no, le jalabas y no quería. Costaba a veces casi te hacen llorar. Bueno, así dice el salmista, así era yo, muy terco, queriendo lo que los otros tenían y no veía todas las grandes bendiciones que tengo por confiar en ti. ¿Cuántos aquí consideran que tenemos muchísimas bendiciones al confiar en el Señor? No se acaban. El Salmo 23 termina diciendo, ciertamente el bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida. ¿Cuántos? Todos. Y en la casa del Señor viviré por largos días, o sea, por toda la eternidad, por si falta algo.
¿Cuántos saben que aquí es temporal? Pero todos los días que vivamos aquí, estemos como estemos, el bien y la misericordia del Señor está con nosotros. Así que el que duda, dice Santiago ahí en el versículo 7, no piense el que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Fíjate, aquí se amplía todavía más el panorama. Si dudamos al pedir sabiduría, las demás cosas tampoco llegarán. Porque está hablando de pedir sabiduría. Dice, bueno, el que duda al pedir, no piense que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Qué hizo Salomón cuando Dios le dijo, pídeme lo que quieras? ¿Pidió qué? Sabiduría. ¿Y qué le dio Dios? Sabiduría, pero además todo lo que no pidió. Le dio riquezas, gloria y honra, etc. Y en el versículo 8 termino con este pasaje de Santiago. Dice Santiago que el hombre de doble ánimo es que inconstante en todos sus caminos. O sea, el que tiene fe y duda, fe y duda, fe y duda, ¿cómo es? Inconstante. ¿Te gustan las personas inconstantes? ¿Te gustaría que tu esposa te hiciera hoy de comer y 3 días no? Eso es inconstancia. Pero las mujeres son una bendición del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros bendecimos a las mujeres. No, contrario a lo que hoy en día pareciera ser que tienen que luchar las mujeres por sus derechos. No, el Señor nos da instrucciones de cuidar, bendecir, proteger a las mujeres, valorarlas, amarlas, bendecirlas. Pero un inconstante, uno que llega un día muy cariñoso con la esposa y al otro día llega hasta aventando codazos, diga no. Un hombre inconstante, una mujer inconstante, un cristiano inconstante, ¿cómo lo verá Dios? Dando bandazos, pataleando por todos lados. Así que el de doble ánimo no recibirá cosa alguna del Señor. Nos conviene ser hombres y mujeres de fe, que confiamos total y completamente en el Señor, no dudando nada. ¿Tú crees que el Señor nos habló alguna mentira de las cosas que Él nos habló y nos sigue hablando en su palabra? No hay una sola mentira. Él es fiel y verdadero. Podemos confiar en Él. Él no cambia. El mundo cambia. Todo cambia, hasta nosotros vamos en un proceso de cambio. Espero que para mejor. Pero el mundo en general va en un proceso de cambio, pero ¿hacia dónde? Hacia lo malo, definitivamente. Entonces, debemos afirmarnos en nuestra fe en el Señor, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mira, vamos a Éxodo y vamos a ver qué sucede cuando desconfiamos o dudamos del Señor, o dudamos en nuestra fe. En Éxodo capítulo 3, no lo vamos a leer, pero si tú empiezas a ver ahí, es la historia de cómo el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, de una esclavitud muy impresionante, de un maltrato impresionante.
que nosotros no hemos experimentado. Y cómo Dios llamó a Moisés para ir, ahí en el capítulo 3, a liberar a su pueblo. Y tú conoces la historia, cómo Moisés se rehusó en un principio, pero Dios lo llevó a ver que confiara en quien le estaba hablando y enviando. Y tú conoces la historia, cómo le dijo, traes una vara, mira, suéltala, y se convirtió en una culebra. Y luego le dijo, mete la mano en tu seno y ahora sácala, y la sacó y estaba como llena de lepra. Le dijo, ahora vuélvela a meter y sácala, y estaba sana. O sea, tuvo que convencerlo, llevarlo a confiar en él. Ahora, nosotros tenemos a la cruz, que si Jesús murió por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Si el Padre dio a su Hijo unigénito por cada uno de nosotros, murió por nuestros pecados de esa manera tan cruenta, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Habrá algo más que falte para convencerte de confiar y seguir a Jesús y vivir en Cristo todos los días de nuestra vida? Ahí está la cruz. Bueno, Moisés se trató de oponer, pero Dios trabajó con él y al final regresa a Egipto después de 40 años de haber estado en el desierto. Y Dios le dice, vayan y preséntense delante del faraón. Ahora, a veces ya lo vemos con mucha naturalidad, pero piensa en el imperio más grande de esa época, más poderoso, pero también que abusaba del pueblo de Israel. Los hacía trabajar de una manera, los explotaba, pero además abusaba en muchas otras cosas. ¿Te acuerdas que mataron a los niños? Moisés, de hecho, escapó milagrosamente de eso porque Dios había trabajado con sus papás, con sus hermanos, y Dios tenía un plan a futuro. ¿Cuántos saben que Dios tiene planes a futuro para cada uno de nosotros? Tiene un plan para hoy, pero tiene para mañana, para 1 año, 2 años, 10 años, los que Él nos vaya a permitir. Él sabe cuándo va a terminar nuestra vida, pero Él tiene un plan para cada uno de nosotros al futuro que tenemos delante. Y entonces Dios le dice, preséntense delante de Faraón y díganle, deja ir a mi pueblo. ¿Y qué hizo Faraón? ¿Quién es Jehová? ¿Quién es ese Dios tuyo? No lo conozco. Y hoy en día, aunque mucha gente piensa que lo conoce, no lo conoce. ¿Te acuerdas de Job? Después de pasar una gran tribulación, como en el capítulo 40 de Job dice, después de todo lo que pasó y de todo lo que estuvo escuchando de Dios y hablando él con Dios, dijo, de oídas te había oído. O sea, te conocía de cierta manera, pero ahora, después de todo lo que he pasado, de todo lo que tú me has revelado y me has mostrado, mis ojos te ven. O sea, había un conocimiento parcial del Dios Todopoderoso, pero en medio de todo eso creció en el conocimiento de Dios. ¿Cuántos quieren aquí crecer en el conocimiento de Dios? Aquí está toda la revelación de Dios, hermanos. Lee la Biblia, estúdiala, escudriñala, medítala. Y Moisés va con Aarón delante de Faraón y le dice, no los voy a dejar ir. ¿Y qué pasó en principio? Les aumentó la carga de trabajo. Ya no les voy a dar paja, ahora tienen que ir y cortar la paja. Y el pueblo se enojó, ¿sí o no? Contra Moisés y Aarón. Pero Dios siguió trabajando. Y tú conoces las plagas. Convirtió el agua en sangre, la plaga de ranas, la plaga de moscas, la plaga de úlceras, de granizo, la plaga de
piojos, la plaga de una densa oscuridad, que no se veían uno al otro ahí. Y 9 plagas azotaron todo el imperio de Egipto. Lo debilitaron totalmente. ¿Quién lo debilitó? El Dios Todopoderoso. Dice el Salmo 103, versículo 19, Jehová puso en los cielos su trono, y Él gobierna sobre todo y sobre todos. ¿Cuántos saben que Él sigue gobernando sobre todo y sobre todos? Su trono sigue estando en los cielos. ¿Cómo oramos la oración que nos enseñó el Señor? Padre nuestro que estás en los cielos. Pero debemos saber que Él gobierna sobre todo y sobre todos. Nada escapa a su poder, nada absolutamente, ni nadie, por muy poderoso que sea aquí en la tierra. Ahí, por ejemplo, está Nabucodonosor, después que también lo reconoció, que no había Dios como él. Pero Dios le manda una última plaga, y fue la más terrible, la muerte de todos los primogénitos, incluido el hijo de Faraón. Y Faraón tuvo que doblar las manos. ¿Cuántos saben que nadie puede resistirse al Señor? Y Dios sacó a su pueblo con las riquezas de los egipcios. Mira, los habían explotado, esclavizado por muchos años. ¿Cuántos? 400 años. Y no les pagaban, les daban mal de comer, los maltrataban. Pero cuando salieron, les pagaron todo lo que no les habían pagado. Salieron con el oro, la plata, las joyas, los vestidos de los egipcios. Diga, Dios es bueno. No salieron ahí desprotegidos ni. Y Dios es un Dios en el que podemos confiar, hermanos. Nuestro Dios es todopoderoso. No dudemos nada, por favor. Porque la duda nos hace resbalar, nos hace deslizarnos. Mira, muchas veces decimos, es que yo no siento. Y a veces nos guiamos por nuestros sentimientos. Mira, es mejor guiarnos por la palabra de Dios que por nuestros sentimientos. ¿Cuántos saben que nuestros sentimientos, valga la expresión, son traicioneros? Es que yo siento que no es por aquí, es por acá. Y Dios está diciendo por aquí. No. Los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. Nos conviene andar en sus caminos. Nos conviene adaptarnos a los pensamientos de Dios que tiene para nosotros. La Biblia dice, yo sé los pensamientos que tengo para ti, son pensamientos de bien y no de mal. Aleluya, hermanos. En el corazón de Dios siempre está bendecirnos. ¿Has pensado por qué hemos llegado hasta el día de hoy? Porque Él es bueno con nosotros. ¿Has pensado por qué algunos hermanos se los ha llevado el Señor? Porque Él es bueno. En medio de la aflicción los ha quitado. Eso dice la Biblia. Dice, estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos, de sus hijos. ¿Por qué? Porque van a estar con Él. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Yo quisiera ya irme.
Pero si por causa de los hermanos y para servir al Señor y servir a los hermanos, yo me quedo hasta que Él diga. ¿Cuántos saben que Él murió en el tiempo perfecto de Dios? Hizo lo que Dios le había dicho que hiciera. Él termina diciendo: he peleado la buena batalla de la fe, he acabado la carrera. Él tenía una meta y se extendió a esa meta y la terminó, llegó a la meta. ¿Cuántos aquí quieren terminar en la meta? Solo si no dudas. ¿Pablo dudaba algo del Señor? Mira, lo apedrearon y lo dejaron por muerto, pero el Señor todavía no era su tiempo. Lo levantó de una manera poderosa y siguió sirviendo al Señor. Así que los sentimientos no son un buen... ¿Han escuchado me late? Es más, hay hasta un sorteo, ¿no? Me late. Y compran muchos boletos y dicen: quiero sacarme el me late. Bueno, riquezas, gloria y honra hay en el Señor, hermanos. Y no estoy hablando solo de riquezas materiales. Él nos puede dar todas las riquezas materiales que necesitemos o queramos, si es su voluntad. Pero tenemos una cantidad de riquezas que no tienen precio. No se compran con dinero. Mira, tener la vida eterna no se compra con dinero. ¿Cuántos aquí están seguros de su salvación? Que el día que muramos vamos a la presencia del Todopoderoso, a su gloria eterna. Eso no tiene precio. Nadie lo puede comprar. Por eso la Escritura es muy clara, que no es por obras la salvación, para que nadie se gloríe. Porque alguien dice: yo pagué, yo compré, yo di, yo hice. No. Es una obra de la fe en Dios, de la gracia de Dios. Así que cuidado con nuestras emociones y sentimientos, con nuestros razonamientos. Es bueno tener un razonamiento, sí, pero centrado en la palabra de Dios. Que vaya de acuerdo a los pensamientos de Dios, porque sus pensamientos son ¿qué? Más altos que nuestros pensamientos. Mira, una de las cosas, y dicen que esto es ser arrogante, pero no, es solo ser un hombre que confía en Dios y que tiene fe en Dios. Yo sé que el día que me muera voy a ir a su presencia, no tengo ninguna duda. No digo: ay, pues que Dios nos agarre confesados. No. Y muchos tienen dudas de que si yo, por ejemplo, ahorita hago algo mal y saliendo de ahí me tropiezo y me pego en la cabeza y me muero, pues está en duda porque hizo algo mal. Diga: no, mi salvación no está en duda. O sea, si hago algo mal, Dios al hijo que ama lo disciplina y azota al que toma por hijo. Pero mi salvación no está entonces ya es por obras. Tengo que cuidar todos los días. ¿Quién se porta bien todos los días? Ahora, tenemos que arrepentirnos y limpiarnos. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es la vida del cristiano. Pero si alguien en el tráfico se enoja con el del carro vecino y le dice algo inapropiado y de repente explota su carro y se muere, ¿se va a ir al infierno por eso? Digan: no. No los veo convencidos. Cuidado, porque Juan 3:16, ¿qué dice? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No pone ninguna condicionante. El que confía en Él de todo su corazón, se arrepiente de sus pecados y se convierte a Él, tiene vida eterna. El versículo 17 dice: el que en Él cree
no es condenado. Versículo 18, el que en él no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, dice el siguiente versículo, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Prefieren vivir en esa vida. Muchas veces dudamos por nuestro razonamiento, por nuestros sentimientos, nuestras emociones y por escuchar también a otras personas en lugar de escuchar a Dios. Ahora, si escuchamos a personas que buscan ser sabios de acuerdo a la palabra de Dios y te dan un consejo de acuerdo a la palabra de Dios, está bien. Diga, gloria a Dios que hay personas que nos pueden ayudar. Pero todo debe ir de acuerdo a ¿qué? A la palabra de Dios. No, porque alguien te empieza a decir, yo siento que debes hacer. Si tú sientes, entonces ya ahí nos vemos. No, es que mira lo que dice Dios, en este caso, así y así. Pues es un buen consejo. Muchas veces todo esto sobrepasa nuestra fe. No siento que este sea el plan de Dios. No siento que esté obrando a mi favor. Oré, pero no siento. Diga, los sentimientos son muy fluctuantes. Son como las olas del mar. ¿Qué hacen? Van y vienen. Nuestra fe debe estar basada en la palabra de Dios, que no cambia. El cielo y la tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Dios no cambia, son principios fundamentales que debemos tener siempre delante de nosotros, hermanos. El asunto es que muchas veces solamente vemos a Dios obrando en nuestra vida cuando nos va bien, cuando no tenemos problemas, cuando nos sentimos bien, y cuando nos va mal no lo vemos. O cuando nos sentimos mal, o cuando tocamos fondo, decimos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Diga, conmigo. Él dijo, yo estaré con ustedes, ¿cuándo? Todos los días. Así que te sientes mal, te está yendo mal, tienes problemas. ¿Dónde está Dios? Conmigo. Si eres cristiano. Si no, pues no, definitivamente. Recuerda esto, no te dejaré ni te desampararé. Aunque no lo sintamos. Mira, ¿por qué llevó el Señor a Israel hacia el Mar Rojo? ¿Había un cruce más sencillo, sí o no? Para cruzar a la tierra prometida había un cruce muy sencillo de donde ellos salieron, pero Dios los llevó entre montañas a encajonarlos, valga la expresión, en un lugar donde no había salida. Una pequeña playa donde quedaron encajonados entre el mar y el ejército. ¿Por qué los llevó Dios por ahí? Para que vieran su poder y su gloria obrando a favor de ellos aún más. ¿Lo vieron cuando todas las plagas llegaban a los egipcios y a ellos no? Sí. Ellos no tenían problema ni con la rana, ni con los piojos, ni con el granizo, ni con ninguna plaga. Ni sus hijos murieron, sus primogénitos, porque ahí se inició la Pascua, ¿se acuerdan? Y la sangre en los dinteles de la puerta. Y el ángel pasaba y ninguno donde había sangre del cordero, ningún hogar perdió a su primogénito. Pero ahí los encuentras entre un ejército. ¿Cómo estarían los egipcios? ¿Contentos? Venían, pero valga la expresión, rabiosos,
con odio, queriendo destruir a todos, niños y ancianos, a todos, mujeres, hombres. Pero Dios quería mostrarles su poder y con quién está la mano poderosa. Y abrió el mar rojo, pasaron en seco, destruyó a los egipcios. ¿Podemos confiar en Dios? Dios no duerme, hermanos. Es otro principio que debemos saber. Aún en la noche, Él tiene cuidado de nosotros. Sobre ti pondré mis ojos, dice la Escritura. Él está, velando por nosotros. El Dios eterno no desfallece, no duerme, no se distrae. Pero al ignorar a veces que Dios siempre está obrando a nuestro favor en medio de cualquier circunstancia, buenas o malas, podemos decepcionarnos, dudar y tomar malas decisiones. Debemos creer y confiar que aún en los momentos de dolor, llanto, desilusión, etcétera, los más fuertes, Dios está obrando a nuestro favor. Romanos 8:28 dice que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, buenas y malas, a nuestro parecer. Aun cuando Él nos disciplina, Él nos ama, ¿sí o no? Es una muestra de su amor. La duda no viene. La duda no viene de Dios, viene del enemigo. Él quiere hacernos dudar del amor y la Dios. Tenga una duda, vayamos delante de Dios y preguntémosle a Dios. Pero mira, para poder confiar en Dios y no dudar, necesitamos conocer la palabra, necesitamos conocer la Biblia, necesitamos leerla, estudiarla. No hay nada imposible para Dios. ¿Cuántos tienen un imposible aquí? Bueno, lo que para nosotros es imposible, para Dios no es imposible. Mira, Dios quiere corazones atentos y obedientes. Diga obedientes. Si somos obedientes a Él, recibiremos todo lo mejor de Él. Mira, la mayoría de la gente no está escuchando a Dios, aún cristianos. Viven como bien les parece, pero no como Dios dice. Ahora, después de salir de Egipto con mano poderosa, ¿cómo debería estar la fe de los israelitas? Pero ¿qué hicieron cuando Moisés subió y tardó en regresar, que fue a recibir la ley del Señor? ¿Qué hicieron? Dudaron que Dios tuviera el control. Dijeron, no, pues este Moisés, quién sabe qué le pasó. Haznos dioses, le dijeron a Aarón. Dudaron de Dios. ¿Dios los había llevado hasta ahí para matarlos? No. ¿Dios nos ha sostenido hasta aquí para abandonarnos? No. Y después vieron cómo Dios les dio agua y muchas otras cosas. Dudaron. ¿Y qué pasó? Estuvieron 40 años en el desierto. Números capítulo 13 y 14. Dice que después de ahí, de haberlos perdonado de su idolatría, salieron de ahí del desierto del Sinaí rumbo a la tierra prometida. Y Dios le dijo a Moisés, envía espías para que reconozcan la tierra que yo les daré.
O sea, no había duda, le dijo, solo reconocer la tierra que yo ya les entregué. Y tú conoces la historia, entre esos dos espías iba Josué y Caleb. Era uno por cada tribu, un príncipe de cada tribu. Y dice que encontraron del fruto de la tierra y vieron que verdaderamente era una tierra donde fluía la leche y la miel y había frutos impresionantes y en abundancia. Era una buena tierra. Pero vieron ahí a gente alta, armados, ciudades fortificadas, y se asustaron, al grado que en el versículo 33 dicen una expresión que digo, ¿por qué? Dice, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer, diga nuestro parecer, ahí entró su razonamiento, sus emociones, sus sentimientos. Langostas, como langostas. ¿Qué es una langosta? En otras palabras, es un chocho. Hay unos pequeños, pero la langosta en general es una más grande que acababa, pues fue una de las plagas de Egipto. ¿Por qué nos vamos a ver como un insecto nosotros? Eso era lo que estaban diciendo. Nosotros somos como insectos delante de ellos. Y así les parecíamos a ellos. Ellos no tuvieron conversación con ellos. Diga, no le aumentes. Muchas veces nosotros le aumentamos. Entonces 10 espías desmoralizaron, hicieron dudar a todo el pueblo, que había visto el poder de Dios, los milagros de Dios. Y 2 les dijeron, Josué y Caleb, no hagan esto, nosotros podemos más que ellos, porque con nosotros está Jehová, el Dios Todopoderoso. ¿Quién está contigo, hermano? El mismo Dios, Él no cambia. El Dios Todopoderoso. Dijo Josué y Caleb, nosotros los comeremos como pan. ¿Cómo qué? Y yo les he preguntado, ¿cómo te comes un pan? ¿Con un café o con un vasito con leche, un Nescafé? ¿Cómo te lo comes? Muy fácilmente y muy rico, ¿no? ¿Es difícil comerte un pan? Porque aunque no tenga unos dientes, un pan pues tiene posibilidades de comerse aún sin dientes, sopeadito. ¿Quién tenía confianza y quién no tenía confianza? Un pequeño grupo confiaba en Dios, la mayoría no confiaba en Dios. ¿Cómo estamos hoy en día? Igual. Un pequeño grupo confía en Dios, la gran mayoría no confía en Dios. Bueno, dice que entonces Dios habló a este pueblo que dudaba de Él y dijo, como no quisieron entrar a la tierra que yo les dije, todos los de 20 años para arriba, que eran los que podían entrar como guerreros, morirán en este desierto. Y sus hijos que ustedes dijeron que iban a ser la presa de esos pueblos, son los que van a entrar a la tierra prometida. Fíjate, por una mala decisión, por dudar de Dios, les costó 40 años en un terrible desierto. ¿Cuántos quieren 40 años en el desierto? Ahora, Dios es bueno. Aún en el desierto, ¿qué hizo? Los sustentó, los cuidó. Diga, qué maravilloso es nuestro Dios. Dice que todos los días había ¿qué? Maná para comer. Cuando no encontraban un manantial de agua, les daba agua de donde menos se imaginaban.
de una roca. A ver, sácale agua a una piedra. No, pero Dios puede hacer lo que Él quiera. Y en la noche estaba la columna de fuego y en el día una nube, columna de nube. Los cuidó el Señor 40 años, ¿sí o no? Pero todos fueron muriendo. Y qué terrible que nos podemos perder las grandes bendiciones de Dios por dudar de Él, por desconfiar de Él. Pero Dios dijo, todos van a morir, con excepción de Caleb y Josué. Aunque menciona aquí solamente a Caleb, pero obviamente Josué estaba incluido. Dice, porque hubo en él un ¿qué? Espíritu diferente. No lo podemos leer porque son grandes pasajes. Pero eso es lo que dice Dios, que en Caleb hubo ¿qué? Un espíritu diferente. ¿De qué? De fe y de confianza en Dios, en lo que Él había dicho que iba a hacer con ellos, que los introduciría, les entregaría la tierra prometida. Bueno, todos murieron. Y 40 años después encontramos a Josué, después de que murió Moisés, entrando a la tierra prometida. ¿Josué quién? Y Caleb. Mira, Josué capítulo 1. Escúchame esto antes de leer Josué capítulo 1. Escuchar a Dios y obedecer a Dios es fundamental para cada uno de nosotros. Porque ahí es donde vienen las bendiciones de Dios. En la obediencia a Dios, en la confianza en Dios. Josué capítulo 1 dice que Moisés murió y pues era el líder que habían tenido por más de 40 años. Pero como Josué tuvo un espíritu diferente, ¿quién escogió a Josué para introducir al pueblo en la tierra prometida? Diga Dios. Dios había hablado a Moisés y le dijo, escoge a Josué. Y entonces estaba ahí Josué, pues dolido por la muerte de Moisés. Y en Josué capítulo 1 versículo 2 le dice el Señor, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Fíjate, la misma promesa de hace 40 años. Yo os he entregado como lo había dicho a Moisés, o sea, hacía 40 años antes, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Versículo 5. Nadie te podrá hacer frente, diga gloria a Dios. ¿Quién le estaba asegurando la victoria? Y tú conoces la historia. La primera ciudad que conquistaron, ¿cuál fue? Jericó. Y Dios le dijo cómo la iban a conquistar. Razonablemente, desde el punto de vista humano, era como decir, no. Dios le dijo, nada más van a rodear la ciudad y ustedes conocen, los sacerdotes irán con trompetas, irá el arca del pacto. Solo al séptimo día gritarán y se caerán los muros, porque era la fortaleza de la ciudad. ¿Y qué pasó? Josué confió en Dios. Caleb iba ahí también. Y todo el demás pueblo confió en Dios. Diga aleluya. Hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir como cristianos? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé.
Pero viene algo que tenemos que hacer. Dile al de al lado, escucha bien. Esfuérzate y sé valiente, porque tú vas a repartir a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué quería que fuera valiente? Con las armas, obviamente él era valiente. Era un guerrero preparado para eso. Ve lo que dice. Sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Para eso se necesita ser valiente y esforzarnos para obedecer a Dios. Y la duda huirá y lograremos tener todas las bendiciones de Dios. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Cuántos dicen, solo eso tenemos que hacer? Esforzarnos y ser valientes en honrar a Dios, en confiar en Dios y caminar conforme a su palabra. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro, que es la palabra de Dios. En ese tiempo solo tenían la ley, pero nosotros tenemos toda la palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsis. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? ¿Para tener conocimiento solamente? No. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Nos dio una fórmula muy complicada. Solo confiar en él y obedecerle. ¿Qué le pides tú a tus hijos? Que confíen en ti y te obedezcan, ¿no? Bueno, fíjate lo que dice el versículo 9. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dale un aplauso al Señor, hermano. ¿Quién está con nosotros? El Dios Todopoderoso, hermano. Podemos confiar en Él en este mundo terrible, en estos tiempos difíciles y complicados. Diga sí. Mira, te dejo otro pasaje que a mí siempre me levanta mucho. Isaías capítulo 41, versículo 10. Hablándole a Israel el Señor. Pero también es para nosotros. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. ¿Y qué dice enseguida? Siempre te ayudaré. ¿Cuándo? Siempre. Es que no me parece que me esté ayudando el Señor. Ahí está el Señor ayudándonos, sosteniéndonos con su mano poderosa. Siempre te sustentaré, te daré lo que necesitas con la diestra de mi justicia. Aleluya, hermanos. ¿Qué más queremos para confiar en Él? ¿Por qué dudar de Él? ¿Por qué dudar de sus promesas? Todas se han cumplido. Así que cuando enfrentemos los momentos más difíciles en nuestra vida, recordemos las promesas de nuestro Dios Todopoderoso, hermanos.
Tu fe crecerá y se fortalecerá si confiamos en Dios y en su palabra. Pásale. ¿Cuántos dicen, yo quiero esforzarme y ser valiente para obedecerle? Y que el Señor me guíe a donde Él quiera, como Él quiera, cuando Él quiera. Porque yo sé que sus pensamientos son más altos que mis pensamientos. No nos guiemos por la vista. Mira, hay una sabiduría que viene de Dios, que es la que nosotros queremos, pero hay una sabiduría que viene del mundo o del diablo. La sabiduría que es de Dios es buena, benigna, llena de misericordia, etc. Pero la sabiduría que viene del mundo, dice, es carnal, terrenal y diabólica. Eso dice la Escritura. ¿Cuál sabiduría estás buscando o en cuál sabiduría estás tomando decisiones? ¿En la sabiduría de Dios o en la sabiduría del mundo, de tu carne o del mismo enemigo? Él habla al oído también. Él te hace dudar. Dice la Escritura, el apóstol Pablo dijo que Él lanza dardos de fuego para hacernos dudar. No, Dios, eso dice ahí ese libro, pero Dios ni se interesa en ti. A ver, ¿cuándo te ha ayudado? Mira cómo estás. Lanza dardos de fuego. Tú dices que la oración te fortalece y te va a ayudar y no sirve de nada. Mira, sigues igual. Los que confían en Dios no serán avergonzados. Nunca. Aunque andemos, como dijo el apóstol Pablo, en muchas dificultades y a veces derribados, pero no destruidos. En apuros, mas no desesperados. En problemas, pero no desamparados. Nuestro amparo es el Dios Todopoderoso. Así que no temas, no dudes, hermano y hermana. No desmayes, porque Dios nos da fuerzas para seguir adelante. Yo soy tu Dios que te esfuerzo y que nos promete algo, que Él no miente y nunca cambia. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, con su mano poderosa. ¿Cuántos están ahorita en una situación que dicen, es que yo estaba sintiendo que Dios ya ni me quiere, ya ni me escucha, no está obrando a mi favor? Ponte de pie, vamos a orar al Señor. Hace un ratito cantamos, milagros tú verás si tienes fe, si confías en Dios. Hasta morir hay que ¿qué? Confiar en Dios. Si alguien está pasando una situación así que dice, yo siento que no voy a aguantar, he sentido que estoy desamparado, desamparada, levante sus manos ahí y dígale, perdóname, Señor, porque desconfié de tu protección, de tu ayuda. Pensé que me habías abandonado y dejado. Perdónanos, Señor. Tú eres un Dios fiel. Nosotros somos infieles, pero tú eres un Dios fiel. Perdónanos. Hoy queremos esforzarnos y ser valientes para obedecerte, para descansar en ti y confiar en ti. Te
te pedimos que nos des nuevas fuerzas. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y caen, los jóvenes se cansan, pero los que esperan en Jehová, nuestro Dios Todopoderoso, tendrán nuevas fuerzas. Levantarán el vuelo como las águilas, correrán y no se cansarán. Pero es si confías en Dios sin dudar, sin dudar. Tú has visto nuestros corazones, Señor. Tú has visto nuestra situación. Yo te pido que nos des nuevas fuerzas, que nos perdones por desconfiar, por dudar de todo lo que tú has dicho para nosotros. Nos arrepentimos y te pedimos, ayúdanos, Señor. Extiende tu mano poderosa en la vida de cada uno de nosotros, porque tú no nos has dejado ni un segundo, aunque nosotros hayamos pensado que sí. Tú has estado ahí siempre, siempre. Gracias, Señor. Milagros tú verás si tienes fe hasta morir. Hay que confiar. Milagros lograrás, lo vas a ver si tú confías, así no crees. Será si tienes fe. Milagros tú verás si tienes fe hasta morir. Hay que confiar. Milagros lograrás, lo vas a ver si tú confías, así no crees. Será si tienes fe. Será si tienes fe. Pues no deje de creer, hermano. No deje que su fe disminuya a lo largo de la semana. Manténgase firme y vea la mano de Dios obrar en su vida. El Señor les guarde y les bendiga y les dé una semana llena de bendiciones. Y nos vemos aquí el miércoles a las 7 de la tarde. Y el Señor le guarde en paz.